Bien, ¿cómo asistir al paciente a acecharse? ¿Sí? El despertar y el refinamiento de la autoobservación. Bueno, hay que testear un poquito al paciente o al cliente en cómo es su capacidad de autoobservación, ¿no? Eso es fácil en la primera sesión, en las primeras sesiones uno puede ver eso, ¿no? Y se trata de irlo activando, irlo despertando, irlo entrenando, ¿sí? Conectarlo y reconectarlo cada vez a través del hilo narrativo con el cuerpo, con lo sensible, ¿sí? Para que el escaneo se vaya del cuento mental o de vinculaciones con astrología, me dijeron, esto, aquello, cualquier referencia a nivel mental, que al final es una evasión, llevarlo a escanear su cuerpo y empezar a sentir, ¿no? El plexo, este lugar, aquel lugar, las sensaciones que brotan, ¿no? Ese aspecto es el aspecto más neutro y también más real, porque eso es lo que realmente está pasando. Todo lo demás es asociación. Bien, sembrar el deseo del observador. En caso de que no lo haya, porque hay que no, así, de que, pero te diste cuenta de tal cosa o pudiste observar tal otra, es como que es algo ajeno, como si fuera la primera vida, la primera encarnación en la Tierra y hay una carencia de autoobservación así de como de, wow, ¿no? Sorprendente. Entonces, en ese sentido, pues podemos ir igual tentando, ¿no? Como hacíamos antes con el compromiso, como pequeños registros de conciencia donde eso escrito en el cuaderno, con esa atención, volverlo a leer, eso hace que eso se empiece a despertar, ¿sí? La atención autorreflexiva, ¿no? La autoatención, el acecho. Quiero tener la experiencia de observar los pensamientos que pasan por mi mente, las emociones que brotan de mi cuerpo y las reacciones que surgen ante los estímulos que me proporciona el entorno, sea una persona o una situación o un plural. Ahora soy el observador o la observadora de todo cuanto pasa a través mío, ¿sí? Este trabajo interno, ya lo dijo Mauro, el terapeuta no lo puede hacer por uno, ¿sí? Entonces, ir tentando dar nuevos comandos de atención a la mente para que empiece a enfocarse en esto, pues nos va a ayudar mucho, ¿sí? Y dar nuevos comandos con la microdosis es mucho más fácil que darlo sin la microdosis. Focos de observación, como dijimos, pues es el contenido mental, que es básicamente el pensamiento, el diálogo interno por sobre todo, emociones y sus intensidades, los estados emocionales por los que pasamos a lo largo de cada día, de la semana, ¿sí? Y irlos documentando. Actitud, que puede ser otro aspecto, ¿sí? También la predisposición ante cada tarea. Reacciones, ¿sí? Que son las respuestas a los estímulos del entorno, situaciones con el singular o plural, como acabo de decir. ¿Puedo decir algo breve de lo anterior, Juan? Sí, señor. Que es como muy clave de Vipassana. Lo más a mano que tenemos para que observar, ¿no? Lo más a mano son las sensaciones, o sea, los registros somáticos, podemos decir también. Las sensaciones de la temperatura, las sensaciones del latido de nuestro corazón, el registro de nuestra respiración, es de lo más a mano que tenemos para observar y es una clave, de alguna manera, empezar por ahí, porque también son un canal, las sensaciones son un canal directo al aquí y ahora, al momento presente, siendo que el diálogo interno va y viene, ¿no? En cambio, si uno escucha un sonido, ese sonido está sucediendo ahora. Entonces, estas son las primeras cosas que podemos llevar nuestra atención ahí, a la respiración, es inmediato, genera conexión instantánea con el momento presente y aquieta el diálogo interno de una manera muy efectiva. Cuando uno se acuerda, me tengo que observar, llevamos la atención a la respiración, al contorno del cuerpo, a las sensaciones, a los sonidos. Esto es lo más fácil, podemos decir, de observar. Una vez que estamos ahí, estamos acá, podríamos usar, como explicaba Gurdjieff, me gusta la forma de Gurdjieff, es un poco abstracta, pero muy técnica. Él decía que la tarea es observar la actividad mecánica de los centros. Me gusta explicarlo así, porque ya en la forma está emitido este concepto desde un estado de desidentificación, que es lo que necesitamos para podernos observar. Esto es, ¿qué serían los centros y qué es la actividad mecánica de los centros? Que es la tarea de observar. Los centros en Gurdjieff es el centro intelectual, el centro emocional, el centro motriz. Son los más importantes. Luego está el centro sexual. Pero vamos a ver estos tres. Tanto el centro motriz como el centro emocional y el centro intelectual, esta es una idea muy importante en Gurdjieff, tienen una actividad mecánica. O sea, pueden funcionar perfectamente en piloto automático. Y confirmamos que así es. Cualquiera de nosotros ha tenido la experiencia, por ejemplo, no sé, de volver manejando el auto
y llegar a la casa y decir, ¿quién manejó? O sea, no estuve ni atento cuando estaba... O bueno, o cualquier cosa que hacemos de forma automática. Un ejemplo más fácil. Se corta la luz. Entonces, entramos al baño y prendemos la clave, la llavecita de luz. Y no funciona la luz. Siempre es cierto que no había luz. Salimos del baño y le volvemos a dar a la luz. En automático. Volvemos a entrar por segunda vez al baño y le volvemos a dar. O sea, hacemos casi todo en piloto automático. La realidad es que el ser humano promedio vive en piloto automático. Y en piloto automático trabaja, decide, se casa, tiene hijos, toma decisiones, sale a la noche, vuelve. Entonces, esta actividad de nuestro ego, automática, ese autómata, en el cual vive nuestra esencia, es lo que hay que observar. Entonces, se requiere un estado de desidentificación que ahora, con que haya una intuición intelectual, es mucho, suficiente, pero luego esto es una experiencia en donde uno se da cuenta de la actividad de la mente. Uy, ahí está mi mente pensando esto. Y uno puede casi como escuchar la vocecita, o registrar como algo que sucede, un ruido, hace que el cuerpo emocional se asuste. Un perro que te ladra y que no te lo esperabas, ¿no? Guau, guau, te ladró. Un chihuahua. Te pegas un sobresalto. Y vos observás cómo eso sucedió en automático. Así como en automático uno camina, o en automático se cierra el párpado frente a una basurita o un mosquito que vino. En automático. Entonces, uno puede observar la actividad mecánica del centro intelectual y observar cómo el diálogo interno viene, asocia una idea con otra, entra, sale del campo de atención, viene otra idea. Uno puede observar el movimiento mecánico del cuerpo emocional y uno puede observar el movimiento mecánico del centro motriz, todo lo que está nuestro cuerpo haciendo momento a momento. Cuando logramos eso, tenemos un estado nítido de presencia. Entonces repito el caminito. Nos acordamos de que me tengo que observar. Divido mi atención al momento presente y a mi respiración, a las sensaciones de mi cuerpo, a los sonidos. Me centro en la respiración y dirijo mi atención hacia la actividad mecánica de los centros. Observo qué estoy pensando y qué estoy sintiendo, y qué está haciendo mi cuerpo. Y me mantengo ahí en la respiración. Esa es la técnica. Vamos a avanzar. Esa es la técnica, requiere mucha práctica. Bien. Sí, la idea es que podamos pasarle este tipo de insights, justamente que es lo que voy a pasar ahora, al paciente, al cliente, si a la persona que estemos dando seguimiento, asistencia, para que de a poco, a medida que practique, bueno, pueda empezar a lograr este estado que refiere Mauro, ¿sí? Entonces, un tipo de insight es que no eres tus pensamientos, eres quien se da cuenta de que hay pensamiento. Eres quien observa el contenido de esos pensamientos, eres quien observa cómo surgen, se desarrollan y pasan. Lo mismo con las emociones, no eres tus emociones, eres quien percibe que hay emociones, ¿sí? El observador que las detecta. Eres quien se da cuenta de la clase de emoción que se presenta, eres quien observa cómo surge, se desarrolla y pasa cada emoción. Tampoco eres tus juicios de valor, solo son pensamientos con los que se valoran las experiencias. Esto se refiere a me gusta, no me gusta, bueno, malo, positivo, negativo, cualquier cuestión que esté vinculada a esto, por ejemplo, malestar, ¿no? O, por ejemplo, el mal viaje, ¿no? Para poner ejemplos. Eso habla de que no nos estamos vinculando de una manera consciente con algo, ¿sí? En cambio, una manera correcta fue decir, por ejemplo, en el caso de una ceremonia difícil, bueno, fue una ceremonia difícil de navegar, ¿no? Mejor que decir, fue un viaje malísimo. Muy atento, cambia totalmente la situación si la referimos de una manera o de la otra, ¿no? Entonces, este tipo de narrativa, es decir, justamente la significación que le damos, cambia la experiencia, ¿sí? Entonces, muy atentos ahí con la narrativa y los juicios de valor que le ponemos, ¿sí? Entonces, este tema también es un tema a abordar con los pacientes. Eres quien reconoce que hay juicio, los observas surgir e irse como algo pasajero. Si hay juicios con tu proceso, apúntalos en el cuaderno, ¿sí? Y eso mismo le puedes decir al paciente. No hace falta validarlos o negarlos, simplemente, bueno, esta voz escuché, ¿no? Este tipo de juicio salió, ¿no? Como que no estoy logrando lo que quería, ¿no? Como que voces de la frustración. Bueno, pues apúntalo, ya lo vamos a ir trabajando. Todo es material para seguir alimentando la pirámide de transformación. Y es muy importante que los pensamientos disonantes conformen eso, porque si los dejamos afuera es como la basurita que vamos barriendo y la dejamos abajo del sofá, abajo de la cama, ¿no? Y un día mirás y terrible, empiezan a salir de ahí arañas, cucarachas, pelusa, bola de pelo, horrible.
Entonces, esa basurita hay que incluirla a la conciencia, ¿sí? De ahí vamos trabajando en la pirámide, donde va a considerar, si la metimos en la autoobservación y la pudimos integrar en el orden interno, va a formar parte también de la transformación, y va a ser una transformación mucho más poderosa que si, esto no me gusta, lo escindo. No. Bien, considerar la validez de un juicio es la oportunidad de transformarlo, ¿sí? Entonces ahí es donde lo podemos dar un significado volitivo o resignificarlo, que vamos a verlo. Acá Mauro nos va a contar brevemente la historia del Ramana Maharaji, que él es el que cuenta esta historia del Vichara Mantra. Maharshi, el Ramana Maharshi, una historia que contaba mi maestro, Jaco. Solía contar esto, le gustaba muchísimo. El Ramana fue un santo de la India del siglo anterior, del siglo, creo que en el 1800 vivió, de principios de 1900. Se decía de él que era el punto más blanco en una montaña de nieve. Una pureza increíble. El Ramana, por ejemplo, entra en Mouni, que es el voto de silencio, hace Mouni, como a los, no sé qué edad, pero 40, 50 años. Y desde ahí nunca más habla, no usa más la palabra. Todo lo que sigue enseñando, porque sigue en su ashram enseñando hasta muy avanzada edad, y escribiendo libros, todo lo hace telepáticamente. Así de avanzados estaban. Y sobre él escribe, por ejemplo, Paul Branton, un súper escritor que escribió India Secreto, el Egipto Secreto, el Sendero Secreto, En Tiempos de Gran Paz, maravillosos libros donde cuenta su experiencia en el ashram del Ramana. Un gran maestro, un gran santo. Él propone el Vichara, por ejemplo, que es un mantra, que sobre eso hay un libro maravilloso. El Vichara es una técnica que consiste en que la mente se autopregunte a sí misma, ¿quién soy yo? Era como una suerte de meditación, pasa que constante, todo el tiempo, la mente preguntándose a sí misma, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Si lo hacen, van a ver que cuando uno pregunta quién soy yo de verdad, se produce como un silencio, la mente se siente observada. Y la historia es que al Ramana le preguntaba al maestro cuál es el camino, ¿no? Y él respondía, vuelva por donde vino. Entonces explicaba que tenemos un cuerpo, él decía, tengo un cuerpo que cambia todo el tiempo, mi cuerpo no es el mismo que cuando yo era un bebé, pero yo soy el mismo. Entonces, yo tengo un cuerpo, pero yo no soy mi cuerpo. O sea, tengo emociones, pero que cambian también todo el tiempo, y yo no soy mis emociones. Tengo pensamientos en mi mente, pero yo no soy ni la mente ni los pensamientos. Cuando todo eso es descartado, lo que queda, eso yo soy. Y ese es un poco el camino también. Bello. Bien. Ahí lo que proponemos como herramienta, ¿sí? Es pues un bisturí donde podamos escindir finamente sensación y pensamiento, ¿sí? Hoy en día es muy común que pues sí, popularmente la gente se refiere a, es que no siento tal cosa o no siento hacer tal cosa. Como que no siento buscar trabajo, por ejemplo, ¿no? Como que estoy bien así. Realmente la palabra refiere a un pensamiento, refiere a una ideología, a una valoración, no es realmente una sensación, ¿no? Entonces, ahí se cambian los órdenes, usando mal el lenguaje, ¿sí? Salimos del lenguaje descriptivo y nos metemos en un lenguaje pues, pseudopoético, hippie, para no decir, bueno, yo pienso tal cosa, ¿no? Entonces, escindir y poder reconocer qué es sensación y qué es pensamiento finamente es una tarea que les invito a que apliquen a sí mismos, pero también que introduzcan a los pacientes en su narrativa, poder empezar a escindir. Es pesado porque hay gente que lo tiene muy automático, ¿sí? Pero justamente el proceso al que vamos es a desandar esa red automática y que realmente cada cosa que decimos, cada cosa que escribimos, que realmente refiera a la dinámica verdadera, ¿sí? Que es la que se da. Entonces, este tipo de tarea va a ser de mucha ayuda para afinar el grado de veracidad de lo que bajemos al cuaderno, ¿sí? Y también de lo que nos digamos a nosotros mismos. Ayudar a distinguir entre pensamiento, emoción, sensación y juicio, ¿sí? Estos 4 polos ya los mencionamos antes, muy importante que estén bien claros en qué cuadrante nos estamos manejando, ¿sí? Para
no confundirnos. Lo perceptivo sensorial es característicamente neutro, ¿sí? Una sensación de dolor o de placer, bueno, es una sensación. Después, el aspecto valorativo es lo que nosotros le damos de positivo, negativo o bueno o malo, ¿sí? Pero la sensación puramente es neutra, no tiene juicio de valor, ¿sí? Solo el juicio sobre el contenido mental, emocional o sensorial es lo que le da esa característica de positivo o negativo, ¿sí? Sabes que eso es un tema muy importantísimo, Juan. Ahora solo tirarlo nada más, pero hay una corriente de psicología, la explica bastante un autor que tiene mucho video en YouTube, si quieren profundizar, se llama Borja, un español muy simpático. Y él cita a este otro autor, no me acuerdo el nombre, que dice que en verdad todas las experiencias son neutras. Es claro que una sensación es neutra, o sea, por ejemplo, si hace frío, pues hace frío, el frío es frío, es neutro. Si yo me siento pobre de mí por tener frío o me da miedo, eso no está en el frío. Dos personas tienen frío y uno le da miedo y el otro le da lástima de sí mismo, digo. La reacción emocional que tengamos frente a un estímulo es nuestra y depende de nuestra configuración, de nuestro programa. Es fácil verlo con el frío, pero es más difícil verlo si nuestra pareja nos engaña y sentir que los celos o el enojo no están en la situación. Es algo que nosotros le agregamos. La experiencia es que mi pareja me engaña, por ejemplo. Lo que yo siento al respecto tiene que ver conmigo. Todo lo que sucede. Hay experiencias neutrales más fáciles de atravesar que otras, ¿no? Si mi hijo tiene un accidente, me va a afectar emocionalmente. No es que no me va a afectar, no estoy diciendo que me tenga que afectar. Pero en realidad lo que sucede es neutro. Mi hijo tuvo un accidente. Lo que yo sienta depende de otras cosas. Totalmente. Excelente, muy esclarecedor. Bien. O sea, cuando un maestro está iluminado, verdadero maestro iluminado, lleno de amor y compasión, vive la misma vida y le pasan las mismas cosas que le pasan a todas las demás personas probablemente. O si no le pasan a él, le pasan a la gente que él ama. Y sin embargo, él se mantiene imperturbable y en amor y en luz. ¿Cómo será ese misterio? Ecuanimidad. Si el paciente fácilmente detecta en qué enfocar su atención, es cuestión de tiempo para que esté listo para identificar los patrones de conducta a transformar. Si el paciente no tiene o carece de autopercepción, entonces habrá que guiarlo y tal vez exponer al paciente a alguna experiencia que despierte el vínculo entre la atención y el mundo interno, ¿no? Ya le sugerí en el módulo 1 o 2, no me acuerdo, tal vez una ceremonia o una toma de megadosis baja, de 1 gramo y medio, eso puede ser una cosa. También puede ser ir a lugares, digamos, fuertes, no sé, un orfanato, ¿no? Donde uno puede tener una experiencia interna fuerte, o ir a un lugar, un hospital, o qué sé yo, uno se lo puede encontrar en cualquier ámbito de la vida, ¿no? Me acuerdo hace 1 año o 2, yo iba a nadar a una piscina aquí en universidades, y había un señor que todas las mañanas, a la misma hora que iba yo, a las 7 de la mañana, estaba ahí, y a este señor le faltaba una pierna, ¿no? Y pues para mí eso fue de esos tipos de, sí, de situaciones que uno se encuentra que no te la esperas. Yo fui a nadar, a entrenar, y a mí lo que me hizo despertar es, mira a esta persona que le falta una pierna, cómo se levanta todos los días y a pesar de que no la tenga, va y nada, ¿no? Y cuánta gente tiene las dos piernas y está ahí quejándose de esto y de aquello, ¿no? Muchas veces el reflejo del sufrimiento externo puede despertar en uno una capacidad de apreciación o de observación del propio sufrimiento, ¿sí? Entonces, este tipo de tareas o propuestas, tentaciones, pues también pueden ser parte de la terapia, ¿no? Como de, bueno, si desde lo interno, desde lo mental, con la ayuda de micros y todo lo demás, no encuentro un resultado para acceder al despertar de este observador, bueno, exponerlo a situaciones sí, fuertes, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, todas estas que dije, ¿no? Uno se los puede encontrar en los ámbitos más variados. Tip de observación, atender a la velocidad de acción, ¿sí? Si hacemos todo hiperacelerados, lo más probable es que se nos cuelen patrones. Entonces, si vemos que ese es el caso, bueno, proponerle de, bueno, vamos a hacer lo mismo que hacemos siempre en tu día, tu cotidiano, pero intenta hacerlo un poquito más lento. Entonces ahí van a empezar a aflorar o se van a despertar capacidades de observación o poderes de acción que en la frecuencia hiperacelerada no se puede, ¿no? Entonces, ese también puede ser un tip que ayude mucho. Ver cómo fue la primera semana del paciente
sí, eso es importante, puede que haya cambios drásticos, ya estamos hablando ya con microdosis, ¿no? Puede que haya cambios drásticos en su percepción desde la primera toma o puede tardar hasta 2 o 3 semanas en percibir que su atención es diferente o auto-observarse diferente, ¿sí? Si los efectos secundarios que dijimos son todos beneficiosos, ninguno va en detrimento de la salud, son altamente positivos, ¿sí? Pues hay alegría, hay gozo, hay disfrute, hay como, ¿sí? Una floración. Bueno, y el reporte de esa semana gira en torno a lo positivo. Bueno, en ese caso, en vez de conectarnos con aspectos, sí, de carencia o de defecto, bueno, entonces mejor nos vinculamos con ese placer que se está experimentando, ¿sí? El placer también es material de trabajo, porque ahí vamos a obtener mucha información de autoobservar el placer de después otros estados que podemos ir abriendo a través de ese placer, de motivación, de inspiración, de sensación de estar enamorado, de efervescencia, de esperanza, de anhelo, eh, sí, de cosquilla, ¿no? Entonces, indagar en eso también nos va a ayudar luego a iluminar todo el aspecto infraconsciente, ¿no? Que refería antes Mauro. Señal de, de que la etapa de acecho documentada está avanzando, es decir, que ya estamos listos como para empezar a decir, bueno, ya entendimos que es autoobservación, lo estás llevando a la práctica, puedes identificar los 3 o los 4 niveles donde te vas a estar observando y paulatinamente desidentificándote. Bueno, todo esto nos indica de que ya podemos empezar a introducir a la segunda etapa, que es la etapa de orden interno, ¿sí? Donde básicamente, donde iniciamos es de que bueno, podemos identificar patrones, ¿sí? Ahora en la revisión, en la siguiente etapa, los vamos a ver. La conclusión de la primera etapa es un momento en el que los mecanismos de defensa cesan, ¿sí? Ceden, se accede a una revisión. Esto es justamente el nexo entre la primera etapa de acecho y la segunda etapa de orden interno, ¿sí? Aquí ceden los patrones de defensa, se accede a una revisión, un estado vulnerable o purgativo, muy común, un momento ideal para resignificar, donde ya no se trata de una narrativa donde me hicieron o yo hice, donde hay una culpabilidad hacia alguien, ya sea el mismo paciente, sino una situación neutra y una enseñanza para evolucionar, ¿sí? Este es un primer comando maestro del corazón, que es lo que definió Mauro hace unas cuantas slides más atrás, que es aceptar, ¿sí? Es algo que excede lo mental, es donde se despierta el corazón y se toma la experiencia desde otro centro. Primer despertar.